Les había comentado, este es un ejemplo de un mecanismo plano de 4 varas que tiene que ofrecer un poquito más para que se vea bien. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, ustedes recuerdan, este es un mecanismo plano de 4 varas. Y ustedes saben que allí hay dos eslabones que están sujetos a un movimiento asociado de un eje fijo. ¿Cuáles son esos dos eslabones? ¿Qué tipo de movimiento tiene el eslabón fijo? Pues ninguno, muchachos. Como de qué color era el caballo blanco de Napoleón. ¿Ok? Bueno, no hay ninguno. ¿Qué tipo de movimiento tiene el eslabón 3? Entonces, la idea es la siguiente. Dense cuenta que bueno, déjenme poner la siguiente figura. ¿Sí? El hecho de que sepa que el eslabón 2 rota alrededor del punto O2 o alrededor de un eje perpendicular al plano del pizarrón que pasa por O2 y que el eslabón 4 rota alrededor de un eje perpendicular al plano del pizarrón que pasa por O4 me permite hacer lo siguiente, me permite precisamente determinar las direcciones de las velocidades del punto M del punto N. No conozco ni magnitud ni sentido, pero sí sé que puesto que mi eslabón 4 rota alrededor de un eje fijo que pasa por el punto 4, la velocidad de ese punto N, ¿sí?, debe ser forzosamente perpendicular a este vector de posición. ¿De acuerdo? Porque tengo la ecuación que me dice que la velocidad de M vendría siendo igual a W4, ¿sí?, por el vector de posición de N respecto de O4. ¿Ok? ¿Sí? Acuérdense que W4 me dice que está contenido en el plano del pizarrón. Este es el que me dice que la dirección de la velocidad, de M, sin importar que no conozco ni magnitud ni sentido, debe ser forzosamente perpendicular a este vector de posición. ¿Sí? De manera semejante, de la velocidad del punto M sé que la velocidad de M va a ser igual a W2, ¿sí?, por el vector de posición de M respecto a O2. ¿Sí? Nuevamente, que sea perpendicular a W2 significa que va a estar contenido en el plano del pizarrón. Que sea perpendicular a este vector significa que este ángulo es de 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la pregunta obvia es la siguiente. ¿Puedo determinar un punto que el eslabón 3, bueno, alrededor del cual el eslabón 3 esté girando en ese instante? ¿Sí? Esto no va a ser más que instantáneo, no puedo extenderlo más allá de un instante. Pero si supiera, por ejemplo, imagínense, que lo que voy a poner no es correcto, pero si pudiera decir que en ese instante el eslabón 3 rota alrededor del eslabón 1 en este punto, ¿sí?, entonces, por ejemplo, si este punto fuera el punto P, la velocidad, este sería mi vector de posición de R de P con respecto a O31, voy a llamar O31 o O3, ¿sí? En las clases de mecanismos este se va a llamar O31, aquí por el momento puedo llamarlo simplemente O3. Si ese es mi vector de posición, entonces sabría que la dirección de la velocidad de P tiene que ser perpendicular a ese vector. ¿Claro? Sé que ese punto no es, ¿sí? Dense cuenta por qué. Porque si este punto fuera el centro instantáneo de velocidad, entonces este punto es la velocidad de este punto, la velocidad de este punto como parte del eslabón 3 es igual a la velocidad de este punto como parte del eslabón 4. Sin embargo, si este fuera el centro instantáneo de velocidad, mi vector de posición sería este. Significaría que la velocidad de n tendría que ser así, cosa que contradice el resultado anterior. Entonces sé que este punto no es, pero ese es el objetivo. Quiero encontrar un punto cuya velocidad, cuya velocidad, disculpen otra vez, un punto alrededor del cual pasa un eje perpendicular al plano del pizarrón y con respecto al cual el eslabón 3 gire. ¿Está claro? Eso sería. Ahora, dense cuenta, ese punto, ¿qué propiedades tendría? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del eslabón 2, el eslabón 2 rota alrededor del punto O2. ¿Qué propiedades tiene el punto O2?
que no tiene el resto de los puntos de este eslabón. Es fijo. Y si es fijo, ¿cuánto sería su velocidad? 0. Ahora, el eslabón 4 rota alrededor de un punto de un eje que pasa por el perpendicular, que pasa por el punto 4. Entonces, O4 pertenece al eje de rotación. Entonces, ¿qué significa eso? Que también es fijo, su velocidad es 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjame ponerlo de una forma sencilla. Si quiero encontrar cuál es el punto alrededor del cual mi eslabón 3 rote con respecto al eslabón 1, lo que tengo que buscar es aquel punto del eslabón 3 cuya velocidad resistente sea 0. ¿Claro? ¿Sí? Nuevamente, lo estoy haciendo por similitud. Después en su clase de mecánico van a aprender que hay una teoría mucho más desarrollada acerca de esto, pero lo único que necesito en estos momentos es eso. ¿Sí? Si yo encuentro un punto del eslabón 3 que en ese instante su velocidad sea 0, entonces, dense cuenta, imagínense, es más, ese centro estatal quedaría en la intersección de estas dos líneas. Desafortunadamente está muy retirada, esta línea y esta otra, ¿sí? Pero imagínense que conozco que este punto, nuevamente, esto no es cierto, dejan poner, este es mi punto O3, ¿sí? ¿Ok? Y que sé que la velocidad de ese punto O3 es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tengo eso, ¿qué tipo de movimiento tiene el eslabón 3? No. El eslabón 3, ¿qué tipo de movimiento tiene? Plano general. Si es plano general, entonces las ecuaciones que he aprendido me dicen que, por ejemplo, la velocidad de este punto P, vendría siendo igual a la velocidad del punto O3, ¿sí? Más W3 por el vector de posición de P respecto a O3, ¿sí? Pero si la velocidad de O3 vale 0, ¿qué pasa? Pues podría calcular las velocidades de los puntos que forman parte del eslabón 3 de la misma forma que puedo calcular las velocidades de los puntos del eslabón 4 y del eslabón 2. ¿Se dan cuenta? Esa sería la ventaja. ¿Claro? Entonces, lo primero que obtengo es que si quiero encontrar cuál es el centro instantáneo, necesito buscar aquel punto del eslabón 3 cuya velocidad sea 0. ¿Está claro? Vamos a hacerlo, ¿sí? Para hacerlo, déjenme usar algo así como esto. Ni siquiera necesito poner los números, ¿sí? Imagínense que tengo esta situación. Ahí está mi cuerpo, un cuerpo del cual conozco su velocidad angular y conozco la velocidad de un punto de ese cuerpo. ¿Está claro? Mi objetivo es encontrar qué punto de ese cuerpo tiene velocidad igual a 0. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a llamar ese punto, vamos a llamarle el punto O. ¿Sí? Entonces, quiero encontrar cuál va a ser mi punto O, y la condición del punto O es que la velocidad del punto O es igual a 0. ¿Está claro? Bueno, como este cuerpo evidentemente está sujeto a movimiento plano general, dense cuenta, tengo traslación y tengo rotación, ¿sí? Entonces, si quiero encontrar la velocidad de ese punto O, ¿cómo lo podría calcular? ¿Cómo lo podría calcular? La velocidad de ese punto O sería igual a ¿qué? La velocidad del punto A más W por R de O. ¿De acuerdo? Esa sería mi ecuación. Pero ¿qué característica tengo? Que el punto O su velocidad es igual a 0. ¿Sí? ¿Okay? ¿Cuál sería mi objetivo? De estos, conozco la velocidad de A, conozco W. Mi objetivo sería calcular ese vector de posición. Si conozco el vector de posición de O respecto de A, simplemente dibujaría el vector de posición y sería el vector. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿se acuerdan en sus clases quizás de álgebra vectorial cuál era una técnica bastante común para obtener este vector de posición de manera explícita? ¿No se acuerdan? Es como una especie de truco, pero no es
no llega a tal grado. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Una técnica más o menos estándar es premultiplicar ambos lados de la ecuación vectorialmente por la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría W por 0, que esto me va a dar igual a 0. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y aquí me quedaría igual a W, producto vectorial, velocidad de A, más W por R de O respecto de A. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y esto me quedaría igual a W por velocidad de A, ¿sí? Más W por W por R de O respecto de A. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y aquí lo que tengo que hacer es usar una que se llama la identidad de triple producto vectorial. No tengo yo conexión ahorita a mi computadora. Por favor, vean a ver si alguno de sus celulares tiene conexión. Busquen simplemente en Google algo triple vector ID. Busquen eso. ¿Sí? Lo que les va a decir va a ser quizás algo así. Ustedes me corrigen. A por B por C va a ser igual a producto escalar B por C menos A producto escalar C por B. Pero díganme, si no, son de las cosas que usualmente siempre busco en internet, se me olvida. ¿Sí? Pueden ser que también en forma de V y W. Si ustedes tienen otra forma, díganme. ¿Te la encontraste? Sí. ¿Me puede decir cómo está? Está como A cruz, B cruz C. Igual que aquí. Sí. Igual a B. Multiplica A por C. B por esto es positivo y esto es negativo. Aquí sería B que multiplica el producto escalar de A por C. Ah, así. Y este sería negativo. Sí. Ok. Bueno, nomás los signos los querían cambiar. Voy a usar esa. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría, esto me quedaría igual a W por velocidad de A. ¿Sí? Después tendría menos A por B que multiplica C. ¿Qué me quedaría? W, producto escalar W por R de O respecto de A. ¿Está claro? ¿Sí? Después me quedaría más W, producto escalar R de O respecto de A por W. ¿Ok? Eso sería lo que me quedaría. ¿Está correcto? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Aquí dense cuenta que no tengo nada que simplificar. Esto lo puedo escribir simplemente como la magnitud de W a lo cuadrado. ¿Sí? El producto escalar de un vector por sí mismo me da la magnitud del vector al cuadrado. Aquí sí puedo simplificar algo. Dense cuenta por qué. Porque estoy usando mi concepto de placa representativa. Y si estoy usando mi concepto de placa representativa, significaría que mientras que mi vector W es perpendicular al plano del pizarrón, este otro vector de posición de O respecto de A está contenido en el plano del pizarrón. Si no estoy tomando en cuenta para nada el espesor que pueda tener este cuadro. ¿Sí? Y aún así, si tomara en cuenta el espesor, podría suponer que el punto que me está interesando es el punto de eje de rotación que está precisamente, coincide en el mismo plano que el punto. ¿Está claro? Entonces la idea fundamental es que estos dos son perpendiculares. W es perpendicular a R de O respecto de A. Y si son perpendiculares, esto es C. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ahora sí despejo R de O respecto de A. Y R de O respecto de A me va a decir, hagan de cuenta que lo paso de este lado, ¿sí? De este lado tengo 0, me va a quedar igual a W por velocidad de A entre W cuadrado. ¿Ok?
esta es la ecuación en que ni siquiera voy a usar, ¿sí? Vamos a decir, ni siquiera la voy a resolver. Lo que es importante es esto que significa, me dice que si quiero encontrar el vector de posición del punto O, que vendría siendo el centro instantáneo de velocidad de mi cuerpo, entonces ese punto O va a estar localizado, va a ser perpendicular a W. Nuevamente, perpendicular a W, ¿qué significa? Que va a estar contenido en el plano pizarro, ¿sí? Y va a ser perpendicular a la velocidad de A. Esa es la parte que me interesa. Si es perpendicular a la velocidad de A, significa que mi vector de posición, no sé en qué sentido sea, puede ser en esta dirección, en este sentido, o puede ser en sentido opuesto, pero sí, lo que sí sé es que debe ser perpendicular. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Y eso es básicamente lo que voy a necesitar. No necesito más allá. ¿Sí? Después voy a hacer algunos ejercicios. Por eso les decía que en el ejemplo, en el mecanismo que estaba inicialmente, dejen hacer este mecanismo muy chico, déjenme hacerlo muy chico. Déjenme subirlo todavía más. Ustedes me dicen ya donde no se vea que esté casi en el techo, casi saliendo. Ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría aquí? Bueno, dense cuenta, por un lado conozco la dirección de la velocidad de dos puntos. Déjame bajarlo un poquito más. Conozco la dirección de la velocidad de dos puntos del eslabón acoplado. ¿Ok? Conozco la dirección de la velocidad del punto N, tiene esta línea. ¿Sí? Y si me dice, por este resultado me dice que el vector de posición va a ser perpendicular a esta línea. Y perpendicular a esta línea pues significa que va a tener la dirección del eslabón 4. ¿Sí? Entonces tendría que poner aquí donde se intersecta el eslabón 4. Bueno, pero déjenme ponerlo más bien abajo, porque mis líneas se van a hacer hacia arriba. No voy a encontrarlos, porque si las pongo hacia abajo, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? Mis líneas van a quedar vamos a decir, en el quinto piso, si este edificio tuviera quinto piso. ¿Sí? Dense cuenta. Por un lado sé que si estoy buscando el centro instantáneo del eslabón 3, que es este, entonces tendría que ser el vector de posición de ese centro instantáneo con respecto al punto N, tendría que ser perpendicular a la velocidad. Y perpendicular a la velocidad significaría que sería la extensión del eslabón 4. Tendría que extender mi eslabón 4. ¿Ok? ¿Sí? Y ven acá, tengo, esta es la velocidad de n. La dirección de la velocidad de n es esta. Usando de nuevo esa ecuación, me diría que si quiero encontrar mi centro instantáneo del eslabón 3, esto tendría que ser perpendicular a esta línea. Y perpendicular a esta línea sería a lo largo de mi eslabón 2. Pues tendría que extender mi eslabón 2. Donde se junten esas dos líneas, que ahí quedaría mi centro instantáneo. ¿Ok? Algo que es importante, si se den cuenta, que muy frecuentemente el centro instantáneo está fuera de los límites físicos del eslabón. Eso no me va a preocupar. ¿Ok? Mi centro instantáneo está por aquí, mi eslabón es solo esta base. ¿Sí? Pero siempre puedo imaginarme que mis eslabones se extienden de manera infinita. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es todo lo que necesito saber. Y básicamente es lo que voy a aplicar. Si conozco la dirección de la velocidad de dos puntos de un cuerpo, simplemente buscando la intersección de las perpendiculares a esas velocidades, obtengo mi centro instantáneo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, déjame ahora hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí mis problemas. Bueno, los dos involucran bueno, el primero no me dice específicamente porque lo resuelve por centros instantáneos. El segundo sí me dice que determine, no, tampoco no me dice, pero esta es la sección donde uso centros instantáneos. Entonces vamos a resolverlo por centros instantáneos. ¿Okay? Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Cuál quieren que resuelva el 96? Vamos a hacer el próximo 96. Ok. Vamos a ver, déjenme borrar esto. Dejen bajarlo. No, pues está todo bien. Dice que se tiene dos barras
de 500 milímetros que están conectados por medio de un cable en el punto D, como se muestra. Sabiendo que el cuerpo B se mueve a la izquierda con una velocidad angular constante de 300 milímetros por segundo, determina el instante mostrado la velocidad angular de cada rueda, de cada barra, y segundo, la velocidad del punto E. Bueno, probablemente aquí tenga que repetir, encontrar los centros instantáneos, dos diferentes centros instantáneos. Déjenme enumerar mis eslabones. Este sería mi eslabón 1. ¿Ok? Este sería mi eslabón 2. Este sería mi eslabón 3. Y no necesito, podría llamar esta rueda mi eslabón 4. Pero esta rueda, dense cuenta que también podría sustituirla sin perder nada usando un pistón. ¿Sí? No perdería nada. ¿Sí? Desde el punto de vista cinemático, desde el punto de vista de diseño, dense cuenta que esa rueda seguramente ofrecería menos fricción que un pistón. ¿Está claro? ¿Sí? Desde el punto de vista cinemático no habría ningún detalle. Entonces, vamos primero a aplicar el resultado que les acabo de comentar. ¿Sí? El resultado que les acabo de comentar, primero para la rueda 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué puedo decir acerca de la velocidad del punto B? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la velocidad del punto B? Solo tiene ¿Solo tiene? componente. Componente horizontal. Entonces, si usando ese resultado me dice que el centro instantáneo, dense cuenta que aquí mi cuerpo 2 también está sujeto a movimiento plano general. Mi cuerpo 3 también está sujeto a movimiento plano general. Mi cuerpo 4 está sujeto solo, bueno, si lo considero como pistón, solo estaría sujeto a convección. ¿Ok? Si lo considero como ruedas, es un movimiento de rodadura, no me interesa saber eso. Entonces, por un lado, sé que si quiero encontrar el centro instantáneo de mi eslabón 2, tendría que dibujar esta vertical. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo decir acerca del movimiento del punto A? Solo tiene componente vertical. Entonces, nuevamente, usando ese resultado, me diría que si quiero encontrar mi centro instantáneo quedaría aquí. ¿Ok? Ese sería mi centro instantáneo que llamaría O2. ¿De claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjenme, ¿qué me dice? Me dice que sé que la velocidad del punto B, es igual a 300, ¿no me dicen en qué sentido? No, se mueve hacia la izquierda. Most to the left. Siempre se significa esa señal, ¿verdad? ¿Ok? Sí, me cuesta mucho trabajo ir por el derecha a izquierda. Entonces esto vendría siendo igual a menos 360 milímetros sobre segundo pi. Porque acuérdense que a menos de que les diga lo contrario, estas son mis direcciones positivas. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Entonces, no me piden la velocidad de A, si ustedes se fijan. Entonces podría calcularlo, no lo voy a hacer. Pero sí me piden la velocidad angular del eslabón 2, porque me piden la velocidad angular de cada una de las barras. Una sería la 2 y otra sería la 3. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? ¿Claro? Bueno, entonces usando este resultado, déjenme, y sabiendo la definición de centro instantáneo, ¿cuánto es la velocidad de este punto? ¿Cuánto sería la velocidad del punto O2? 0. ¿Ok? Entonces, déjenme escribir una ecuación. Esta no la quiero borrar porque la voy a usar repetidas veces. ¿Sí? Déjenme escribir una ecuación que me diga lo siguiente. La ecuación me va a decir que la velocidad del punto B va a ser igual a la velocidad del punto O2 más W2 por R de B respecto de O2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Pero cuánto es la velocidad de O2? 0. Entonces, esto me quedaría igual a W2 por K, el vector de posición de B respecto de O,
vendría siendo menos 400 milímetros en J, ¿sí? Menos 400 milímetros en J. Y por otro lado sé que la velocidad de B es igual a menos 360 milímetros sobre segundo n. Multiplico K por J, que me va a dar igual, va a dar menos 400 milímetros por W2N. Serían positivos porque K por J es igual a menos 100. Okay, sería positivo. ¿Sí? Y de aquí yo puedo encontrar que W2 vendría siendo igual a menos 360 milímetros sobre segundo entre 800 milímetros. Eso me daría igual a menos 0.9 radianes sobre segundo. ¿Sí? Si lo quiero poner vectorialmente, pues sería igual a menos 0.9 radianes sobre segundo. ¿Ok? Ir a la derecha. Ni siquiera si hace sentido esto. Sí, sería en sentido lateral. ¿Ok? ¿Está claro? Aquí voy a tener un poquito de problemas. ¿Sí? Ahora, ya conocí cuánto era la velocidad angular del eslabón 2, pero quiero resolverlo todos centros instantáneos. Dense cuenta que aquí podría partir y decir que puedo conocer cuánto es la velocidad de D, conociendo cuál es la velocidad de D, multiplicando, diciendo que la velocidad de D más W3 por RD respecto de D debe ser igual a la velocidad de D. Pero como quiero usar puros centros instantáneos, aquí me voy a hacer algo más complicado de lo que podría hacer si no uso centros instantáneos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer encontrar la velocidad del punto D. ¿Sí? ¿Ok? Me quedaría que la velocidad del punto D vendría siendo igual a la velocidad de O2, que ya sé que es igual a 0, ¿sí? Más W2 por R de D respecto de O2. ¿Ok? Y esto me quedaría igual a menos 0.9 radianes sobre segundo K. Y ese vector de posición vendría siendo ¿cuánto? Vendría siendo igual a menos 150 milímetros en I, menos 200 milímetros en J. ¿Okay? Bueno, a lo mejor ni siquiera necesito eso. ¿Sí? A lo mejor ni siquiera necesito eso. A lo mejor puedo hacerlo más sencillo. Déjame decirle por qué. Quería calcular esto para después decir que el vector, el centro instantáneo de velocidad del eslabón 3 debe ser perpendicular a este vector. ¿Sí? No lo necesito. Puedo calcularlo, pero no lo necesito. Déjenme decirles que podría ser más sencillo. Aquí tengo mi vector de posición. ¿Sí? Este es mi vector de posición. ¿Están de acuerdo? Este es R de D respecto de O3. ¿Sí? Forzosamente mi vector velocidad de D tendría que ser perpendicular a esta. ¿Sí? Entonces significa que mi centro instantáneo de velocidad del eslabón 3 debe estar a lo largo de esta línea. ¿Ok? A lo largo de esta línea. ¿Claro? ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer que la velocidad de este punto E como parte del eslabón 3? ¿Cómo sé que es? ¿Cómo es? Horizontal. La velocidad del punto E es todo eso. Entonces, ¿qué significa? Significa que si quiero encontrar el centro instantáneo del eslabón 3, simplemente trazo una perpendicular. ¿Sí? Y donde se intersectan esas dos líneas, allí va a estar mi centro instantáneo de velocidad. ¿Ok? Aquí quedaría O3. ¿Sí, dime? ¿Me puedo volver a explicar por qué la componente de R de D con respecto a O2 es la que vamos a utilizar? Mira, originalmente quería calcular este vector velocidad D. Me di cuenta que ni siquiera necesito calcular ese vector. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el argumento que hice? Bueno, aquí estoy calculando el vector de posición de D respecto de otros. Este punto como parte de 2 tiene velocidad igual a 0. Entonces significaría que esta tendría que ser la velocidad de D como parte de 2, pero como ahí tengo una revoluta,
es también igual a la velocidad de D como parte de 3. ¿De acuerdo? Ahora, ya conozco dónde está O2. Ahora no me falta conocer dónde queda O3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el argumento? Si esta es la dirección de la velocidad de D como parte de 2, es también igual a la velocidad de D como parte de 3. Entonces, el centro instantáneo, O3, debe estar en una perpendicular a esta velocidad. Y perpendicular a esta velocidad sería simplemente la extensión de la línea que me forma el vector de posición. Aquí voy a tener que hacer cálculos geométricos, ¿sí? No me escapo de eso. Pues ya sé que está a lo largo de esa línea. Y por otro lado, conozco que la velocidad del punto E como parte de 3 es horizontal. Entonces, ¿qué significa? Pues que si la velocidad del punto E es horizontal, entonces el vector de posición del centro instantáneo O3 con respecto a E debe ser vertical. Y esta es la intersección de estos dos puntos me daría. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular, vamos a decir, la posición de la localización de este punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que lo puedo hacer por triángulos, semejantes. Miren, aquí tengo este triángulo semejante y aquí tengo este otro triángulo semejante. ¿Sí? Vamos a decir, este punto hay que llamarle P, lo voy a llamar Q. Y es evidente que los triángulos, que ahorita voy a poner, el triángulo de O3Q es semejante, déjenme ponerlo así, al triángulo O2, O3P. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Son triángulos semejantes. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué puedo decir? Puedo decir que esta distancia es a esta, como esta es a esta otra. Es decir, mi argumento va a ser, bueno, déjenme llamar este punto, lo necesito también, este punto lo voy a llamar el punto L. ¿Ok? Y usando estos triángulos semejantes voy a decir que la distancia DR es a la distancia O2R. ¿Sí? Ustedes se fijan aquí, lo que estoy haciendo son, este sería el cateto opuesto. Bueno, si este es mi ángulo, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto y este ángulo que tengo aquí, voy a llamarlo θ, es igual a este otro ángulo θ. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, DR es a O2R como, vamos a decir, como DQ es como DQ como EQ es a O3P, a O3Q, perdón, a O3Q. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el DQ vendría siendo esta distancia. O sea, sería esta distancia, perdón, esta distancia es a esta, como esta distancia es a esta otra. ¿Sí? Pero aquí ya conozco algunas distancias, por ejemplo, sé cuánto vale DR. DR serían 150 milímetros. ¿Sí? ¿Ok? Sé también cuánto vale O2R. O2R sería 200 milímetros. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, sé cuánto vale también DQ. DQ sería 400 milímetros. ¿Sí? Mi única incógnita es cuánto vale O3Q. ¿Ok? O3Q. Y aquí tendría que O3Q vendría siendo igual. Esto sería 400 milímetros también. Sería 400 milímetros por 200 milímetros entre 150 milímetros. Bueno, cancelo este 0 con este 0. Saco quinta. Aquí me queda 4. Aquí me queda 3. Esto me daría igual a 1600 sobre 3 milímetros. ¿Ok? 1600 sobre 3 milímetros. Bueno,
Creo que sí voy a necesitar, sí voy a necesitar calcular la velocidad de D después de todo, porque si no, no voy a poder calcular la velocidad angular de ustedes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto me va a salir la velocidad de D. K por J es igual a menos I, me daría menos 180 milímetros sobre segundo I. Y K por I es igual a J. Esto me daría más 135 milímetros sobre segundo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, vamos a calcular la magnitud. Voy a calcular cuánto sería la magnitud de este vector. Por favor, eso díganme ustedes. ¿Sí? ¿Cuánto sería la magnitud de este vector? Sería la raíz cuadrada de 180 al cuadrado más 135 al cuadrado. 225 milímetros sobre segundo. ¿Sí? Milímetros sobre segundo. De paso, déjame más o menos indicar cómo es ese vector. Ese vector tendría que ser un vector en este sentido. ¿Se dan cuenta? Mi componente, esta sería la velocidad, perdón, de D. Esta sería la velocidad de D. Si ustedes se fijan, la componente X es negativa, la componente Y es positiva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, lo único que me faltaría sería calcular, vamos a decir, podría hacerlo de la siguiente forma. Podría simplemente calcular mis velocidades, mis magnitudes. Ya tengo mi magnitud. Me faltaría calcular cuánto es la magnitud, cuánto es el vector la magnitud del vector de posición, la magnitud del vector de posición de P, de D, respecto a O3. Y esa magnitud vendría siendo la raíz cuadrada de, ¿cuánto me quedaría? O3Q al cuadrado, ¿sí? Más, perdón, O3Q es esta, más DQ al cuadrado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sería DQ al cuadrado más O3Q al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Estoy calculando la magnitud de este vector. Esto sería la magnitud de esta es la hipotenusa, este sería un cateto opuesto, esto sería el cateto adjacente. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto me daría. Me daría DQ, ¿cuánto vale? Ya sabíamos, sería 400 milímetros. 400 milímetros al cuadrado. O3Q vendría siendo 1600 sobre 3 milímetros al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? 666.60. Entonces sería 2000 tercios en milímetros sobre segundo. ¿Ok? Entonces una vez que tengo eso, si nada más, bueno, ahora déjenme escribir una ecuación, pero ahora en lugar de escribirlo de esta forma lo voy a escribir en términos del punto 3. ¿Está claro? ¿Qué me diría? Que la velocidad de D es igual a la velocidad de O3, pero ¿cuánto vale la velocidad de O3? 0. ¿Ok? Más W3 por R de D con respecto a O3. ¿Sí? ¿Ok? Esa sería mi ecuación. Me interesa, bueno, podría, si ustedes quieren, podría hacer hasta lo siguiente. Podría resolverlo algebraicamente, sin usar esto. ¿Sí? Las unidades de ahí, ¿por qué no, aquí son milímetros, aquí en absolutos. ¿Sí? Ok. Entonces déjenme resolverlo como si esto no me va a servir, lo calculé de más. Pues déjenme mostrarles después cómo lo podría hacer. Déjenme calcularlo primero algebraicamente. La velocidad de D sería menos 180 milímetros sobre segundo en I, más 135 milímetros sobre segundo, esto sería J, ¿verdad? Se me olvidó poner J, vendría siendo igual a W3 por K, por el vector de posición. El vector de posición de D con respecto a 3, ¿cuánto vendría siendo? Vendrían siendo menos 240 en I, ¿sí? Menos 240 milímetros en I,
menos 1600 sobre 3 milímetros en J. ¿Ok? Dese cuenta, aquí me va a dar un sistema de dos ecuaciones con una sola incógnita. Mi sistema debe ser consistente, ¿sí? Y después les puedo mostrar cómo podría haber obtenido ese resultado simplemente usando la magnitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Componentes en I que me da menos 180 milímetros sobre segundo, ¿sí? Y aquel que sería K por J sería igual a menos I, pues sería más 1600 tercios de milímetros sobre segundo, milímetros por W3, ¿sí? Componentes J, ¿qué me diría? 135 milímetros sobre segundo, va a ser igual, menos 400 milímetros por W3. Entonces, las dos ecuaciones me deben dar el mismo resultado, si no estoy mal. W3 en esta, ¿cuánto me da? 540 sobre 1600. Sería 540 sobre 1600. Pero vamos a ponerlo, menos 540 sobre 1600 sería radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Tengo este 0 con ese 0. 27 sobre 80. Menos 27 sobre 80 radianes sobre segundo. ¿Sí? Vamos a ver esto. W3 da lo mismo. Sí. Ok, pues ya lo vi. Menos 27 sobre 80. Okay. ¿Qué podía haber hecho usando esto? Lo podía haber hecho simplemente calculando las magnitudes de las velocidades. ¿Se dan cuenta? Simplemente, ¿esto cómo me quedaría? Sería la magnitud de la velocidad de D, sería igual a la magnitud de la W3 por la magnitud de R de D con respecto a 3, más el seno del ángulo que forman. Pero acuérdense cuánto es el ángulo que forman en estos casos: 90 grados. Dejen ponerlo el seno de 90 grados, que es 1. ¿Okay? Pues aquí me quedaría que W3, la magnitud, la gran ventaja que tengo aquí es que tengo el sentido. El sentido me dice que es anterario. Aquí solo tendría que calcular la magnitud y el sentido lo tendría que ver por inspección. Ahorita les digo cómo. Entonces me quedaría W3, sería la velocidad de D entre la magnitud de la velocidad de D entre la magnitud de R de D con respecto a 3. ¿Cuánto es la magnitud de la velocidad de D? 225 milímetros sobre segundo. Y este otro vendría siendo 2000 tercios, ¿sí? De milímetros. ¿Cuánto me da esto? Da lo mismo, ¿ok? Pues va a ser 27 octavos, solo que aquí es radianes sobre segundo. Me faltaría determinar el sentido, ¿sí? ¿Cómo determinar el sentido? Sé que la velocidad de D es en esa dirección, ¿sí? Entonces, aquí está, este es mi centro instantáneo, ¿sí? Usualmente siempre que está aquí, supongo por default que es positivo. Si no me da el resultado correcto, sé que es negativo, ¿ok? Entonces, déjame decirles por qué. Porque si entro al pizarrón, me tengo que torcer la mano, ¿sí? Entonces, en cambio aquí, la regla de la mano derecha me diría, aquí está mi vector, el vector velocidad angular, tengo que poner mis dedos de manera que roten en esta dirección y el pulgar me va a dar el sentido. Entonces, tendría que ponerlos en esta dirección y el pulgar me da el sentido. Evidentemente es el sentido opuesto de D, que significa que en realidad no sale del pizarrón sino entra al pizarrón. Y si entra al pizarrón es negativo. ¿Ok? Pues ya con eso sabía que es negativo, lo mismo que me dijeron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que este problema hubiera salido más fácil resolverlo usando métodos algebraicos. Déjenme decirles cuál es la parte interesante. La parte interesante, por ejemplo, aquí encontramos que esta vara rotaba en ese instante alrededor de este punto. Ese va a ser bastante útil cuando veamos cinética de cuerpos rígidos. ¿Ok? ¿Está claro? Esos resultados van a ser importantes ahí. Si ya se dan cuenta, ¿qué prefieren? Que le diga, resuelvan usando centros instantáneos o usando lo que ustedes aprendieron. Y casi seguro me van a decir que mejor usando los métodos algebraicos. ¿Ok? Ahora, dense cuenta, este fue un problema un poquito
complicado. ¿Sí? ¿Ok? Quizás no era el mejor ejemplo para hacer.